Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarrión. Desde Ciudad de México, Nolosí. Muy buenas tardes o muy buenas noches, queridos amigos de Nave Nodriza. Nos encontramos nuevamente con ustedes. La nave ha aterrizado. Nos encontramos acá con nuestro querido amigo Nolosí, allá desde tierras mexicanas. ¿Cómo estás, Nolosí? ¿Qué tal, mi querido Yarriot? Nuevamente aquí en los controles de la nave. La nave nuevamente emprende un nuevo vuelo. Hemos estado en este año, Yarriot, bastante alejados, hay que decirlo, de las comunicaciones con todos nuestros amigos que nos siguen aquí en las redes de Nave Nodriza. Vayan las disculpas, por supuesto, a cada uno de ustedes que nos ha estado preguntando, sobre todo durante este año, Yarriot, que ha sido bien turbulento para nosotros en actividades personales, en actividades laborales también. Pero aquí nuevamente con toda la energía para volver a emprender vuelo con un nuevo capítulo, y vamos a estar contando en este capítulo las novedades de lo que va a ser las transmisiones. Evidentemente hemos dejado esa periodicidad de alguna manera que teníamos con todo nuestro público, pero Yarriot, hay que mencionarlo, la nave no para, la nave no se ha ido completamente. Hemos estado en esta pausa, digamos que obligada, por decirlo de alguna manera, pero que vaya de paso la información para todos que la nave va a continuar, Yarriot, con bastantes novedades dentro del tiempo que podemos seguir dándole al proyecto, que claro, para nosotros es importante, pero también hemos tenido que hacer esas pausas, Yarriot, así que no sé si quieras comentarle ahí al público lo que más o menos lo que va a tratar, cómo va a ser las transmisiones, las conexiones que tendremos con en nuestros canales y con la gente que nos sigue día a día. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, primero que todo, darle las gracias a todas aquellas personas que se han mantenido al pie del cañón esperando que nos volviésemos a conectar y a volver a participar en esta nave. La nave se estaba recargando, la nave estaba en un receso nada más. Lo importante acá es que todavía la nave tiene energías para poder seguir entregando capítulos como los que vamos a ver el día de hoy. En cuanto a tu comentario, mi querido Nolosí, es muy cierto. Ahora estamos viendo algunas opciones, más que nada con la finalidad de mantener una constancia, a lo mejor no tan habitual, por así llamarlo, o mejor dicho, no en un lapso de tiempo reducido, en donde vamos a estar lanzando capítulos mes a mes con la finalidad de mantenerlos informados y, por qué no, darle una sana diversión en cuanto a la temática ufológica. Por otra parte, también comentarles que estamos ahí preparando también ahí una actividad a través de Twitch, en donde vamos a estar poniendo, adjuntando, ¿cierto?, una liga en nuestro Facebook para que ustedes se puedan conectar. ¿Y qué vamos a ver ahí? Bueno, lo que vamos a ver ahí van a ser cinematografía ufológica, en donde vamos a ir viendo y comentando distintos programas, películas, documentales, entre todos. Así que están todos cordialmente invitados para esta próxima actividad que la vamos a realizar en Twitch. Las fechas las vamos a ir entregando ahí con tiempo. Y en cuanto a la publicación de los capítulos, vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Por ahora, mi querido Nolosí, tenemos un programa bien divertido el día de hoy, así que todos atentos para el comienzo de este nuevo programa, este nuevo capítulo de Nave Nodriza. Exactamente, Yarriot, vamos a comenzar con el caso que nos atañe el día de hoy, que es el famoso caso de la abducción de Pascagoula con estos seres extraterrestres o estas entidades que estuvieron en este lugar. El caso nos remonta al 11 de octubre de 1973 con Charles Hickson y Calvin Parker. Estos dos hombres pescaban en un muelle del abandonado astillero Chapurtel en el río Pascagoula, esto ubicado en Mississippi. Cuando pasadas las 10 horas de la noche, les sorprendió una fuerte vibración acompañado de un fuerte ruido. Un objeto ovalado de más de 30 metros de diámetro emitía sobre ellos luces intermitentes de color azul. Tanto Hickson, de 42 años, como Parker, de 19, se asustaron, pero aquella película de terror apenas había comenzado. De aquel objeto descendieron 3 seres de 1,5 metros de altura. Salieron flotando de la abertura, se mantuvieron en la misma distancia del suelo que el objeto. La cabeza parecía salir directamente de los hombros y algo que se asemejaba a una nariz terminaba en una punta que casi medía 5 metros.
En cada lado de la cabeza, alrededor del lugar donde estarían las orejas, había algo similar a lo que se podría denominar como una nariz. Directamente debajo de la nariz había una ranura que parecía ser la boca de los seres. Los brazos eran algo parecido a los brazos humanos, pero más largos en proporción a su cuerpo. Las manos eran solo un pulgar, las piernas permanecían juntas y los pies eran como pies de elefante. El cuerpo entero estaba arrugado y era de un color grisáceo. Podían haber habido ojos, pero la parte de arriba de la nariz estaba tan arrugada que no se podía distinguir. Ambos hombres informaron estar paralizados y entumecidos, mientras que Calvin dijo que se desmayó de miedo. Los hombres dijeron que las criaturas tenían garras en forma de langosta en los extremos de sus brazos, crecimientos en forma de zanahoria en donde tendría que ir la nariz y las orejas, y que solo una pierna y la cabeza parecían estar conectadas directamente con los hombros, sin un cuello discernible. Los hombres afirman haber sido llevados a bordo del objeto por los seres. Dentro del objeto, Charles afirmó que había sido examinado por lo que parecía ser un gran ojo mecánico con forma de pelota de fútbol, de unas 6 a 8 pulgadas de diámetro. Este parecía escanear su cuerpo. Calvin afirmó que no podía recordar lo que había sucedido dentro del objeto, aunque más tarde, durante la regresión hipnótica, ofreció algunos detalles confusos. Los hombres dijeron que fueron liberados después de unos 15 o 20 minutos, y las criaturas los levitaron, arrastraron los pies de Hickson por el suelo, y luego los devolvieron a donde los habían recogido, en la orilla del río. En este punto, Jarret, vamos a hacer una pequeña pausa para poder compartir con toda la gente que nos escucha y contigo, por supuesto, estos detalles bien importantes y bien intrigantes también de lo que fue el caso Pascagoula. Sobre todo, llama la atención, Jarret, cómo se presenta el caso, un caso de alguna manera como hemos visto en otros momentos o en otras casuísticas de otros capítulos, en donde la interacción entre estos dos hombres, entre Hickson y Parker, en esta zona de Mississippi, Estados Unidos, se presenta de una manera bastante casual, digámoslo así, en una noche, en muy abandonado. Es bastante espectacular desde ese punto de vista el relato, un relato que cumple todas las características de los clásicos relatos. Lo que llama la atención, y de hecho yo te lo había comentado o pre-grabación, es las características de los seres, unas características bien particulares. Nosotros vamos a estar compartiendo, por supuesto, imágenes y algunos detalles más también, que tú también nos vas a narrar más adelante, Jerry, sobre este caso, pero específicamente me refiero a la apariencia de los seres. Es una apariencia bastante de tipo como, prácticamente tipo monstruo, muy parecido a lo que ha sido Flatwoods y otros más, una apariencia humanoide, que hace que el relato tome este cariz bastante particular desde el punto de vista de cómo visualizaron a los seres que son bastante humanos desde el punto de vista de la conformación física, pero que tienen estos rasgos bastante hasta cierto punto bizarros, por mencionarlo de alguna manera. Esto, hasta este punto al menos, a mí es lo que más me llama la atención, cómo ven descender, por supuesto, estos seres, una aparición bastante tenebrosa de haber sido para ellos en cierto punto, y empieza a tener todos estos componentes también un poco que se llaman de lo absurdo, que algunos ufólogos lo han llamado, pero que también de alguna manera sintetizan lo que es el encuentro con lo humanoide. Yo creo que de los encuentros ovni, los encuentros con los humanoides son los que más llaman la atención a la gente, no solo los ufólogos, sino también la gente que es asiva a este tema. En este punto tú vas a relatar otra parte que me parece que es todavía mucho más interesante o más profunda desde el relato mismo, pero a mí lo que más me sorprende, Jarret, no sé a ti, es la descripción física que hace tanto Parker como Hickson del encuentro mismo. Exactamente. Parte que de alguna manera siento yo que tiene muchas componentes de mitología, y fácilmente este personaje podría ser parte de la criptozoología, por así llamarlo, porque tiene unas características bastante particulares, porque más allá de que tenga este aspecto antropomórfico, podríamos decir de que no tiene similitud, digamos, con otros seres que de alguna manera se han ido relatando a través del tiempo. Tiene una particularidad forma, por así decirlo. Me recuerda mucho en la parte de que relataste bien, en la parte del examen, ¿cierto? Que se parece mucho, digamos, a lo que es la abducción de Travis Walton.
tiene como muchos componentes que de alguna manera reflejan cierta similitud. El cuerpo, o mejor dicho la figura o el soma de este ser, de alguna manera habla, o mejor dicho tiene característica muy particular, entiendo yo, de la región, en el sentido de que son descripciones que de alguna manera se van componiendo o tiene un relato muy coherente con respecto a cosas que, entiendo yo, los protagonistas viven o ven diariamente, o sea, para poder hacer esa descripción, y por eso llama mucho la atención. Es un caso, sin embargo, que tiene como este cariz fantástico y este cariz como ridículo, si se quiere, pero más que nada en la forma, porque si vemos el relato igual es bastante tétrico, por decirlo de alguna manera, en donde de alguna forma podemos encontrarnos con que tiene muchos tópicos del cine de los 50, por así llamarlo, en la ubicación, en todos esos lugares, en donde de alguna manera se presta o llama a que suceda un suceso como el que acabas de relatar. Un caso que de por sí es bastante conocido, bastante en su tiempo, bastante famoso también. Exacto, este gran ojo que bien mencionas tú, que examina a uno de los implicados, me parece también bastante interesante. Recordemos que el otro implicado no recuerda nada, al menos en ese momento, pero lo que implica esta especie como de sala de operaciones, de someterse al abducido, en este caso, a una suerte de examen, y de examen que son bastante crueles o crudos, es una casuística un relato en las casuísticas que se repite bastante, y eventualmente también fue tomado por la cinematografía de aquella década que tú mencionas. Es bastante interesante hacer esa conexión, ese puente entre esa característica en particular y por qué el relato toma esa forma de abuso prácticamente contra el implicado, digamos. La abducción en sí ya es una cosa, digamos, que está haciendo en contra de la voluntad del personaje involucrado. Exacto. Pero la forma en la que se examina o que encuentra el contacto con los seres es bastante polémica, porque, claro, nos remite a lo de Travis Walton y a otros casos. Villas-Boas, por ejemplo, Villas-Boas tomando un cariz todavía distinto, pero también como de esa suerte como de abuso que hay contra el implicado, y que hace que el tema sea todavía mucho más difícil de narrar. También lo que me llama la atención, ya quería como última cosa mencionar, es el tema de las regresiones. Yo creo que es interesante pensar cómo se trataban a los involucrados de estos encuentros con humanoides, que recordemos hoy en día ya prácticamente, vamos a decirlo de alguna manera, es como que está en desuso el encuentro con humanoides. Ya es casi prácticamente no hay, o no se habla, o no se conoce de encuentros con humanoides como tal. Pero la validez, me quería hacer ese hincapié, la validez de lo que implicaba el estudio del caso con las regresiones o con las técnicas de hipnosis. Qué tan válido el día ya en pleno 2024 uno pensaría que pueden ser cosas que quedan como bastante como obsoletas, o qué tan válidos pueden ser para confirmar la veracidad o sustentar un caso. Esa es una pregunta que yo dejo abierta ahí para los amigos que nos están escuchando. O sea, yo creo que es totalmente válida la duda con respecto al tema de la hipnosis. Se habla mucho de que en el proceso de hipnosis hay mucho de inducción en cuanto a el recuerdo, ¿cierto? Como que se pierde un poco lo que es la pureza del recuerdo, y por ende, por eso la hipnosis, de alguna forma, como herramienta propiamente tal, en este tipo de casos, llama mucho a la sugestión, por ende pierde hasta cierto punto validez. O sea, eso es lo que se cree, digamos, particularmente como una herramienta de prueba, por así llamarlo. Eso tampoco dice que estemos en contra de esta herramienta, porque al menos por bastante tiempo fue de mucha utilidad. Uno de los puntos que me llama mucho la atención, mi querido Nolosí, tiene que ver con el rol de el que padece la abducción, en el sentido de verlo como victimario, como que de alguna manera, como víctima, porque de alguna manera cuando nos encontramos con casos en donde la abducción es de alguna manera se establece una comunicación simétrica, versus este tipo de casos en donde dos personajes o un personaje es sometido
a ciertas investigaciones, como que siento yo que toma como mayor validez. Yo no sé si te pasa eso o logras captar, digamos, lo que estoy tratando de decir con respecto a esto, que de alguna manera este tipo de casos uno lo siente como mucho más verídico versus casos en donde, no lo sé, hablan derechamente de que tienen un contacto simétrico, o sea, el extraterrestre básicamente como que tiene una relación con el abducido. No sé si te provoca, digamos, la misma sensación, como que este tipo de casos en donde la abducción es como más secuestro, por así decirlo, resulta un poquito más creíble. Totalmente, totalmente. De hecho, todos los que tienen esta relación más simétrica, como tú te refieres, y el tema de los contactados, propiamente el tema como más pantanoso, yo me refiero siempre a ese tipo de temas porque hay mucho de manipulación, hay mucho de charlatanería directamente. En cambio, aquí estamos hablando de que, ok, hay un tema de que estos dos personajes hablan de primero este avistamiento de este objeto, de esta luz, y después de la aparición de estas figuras, de estos humanoides. También estamos apelando mucho a la fe ciega, digamos, sobre el relato, pero por lo menos estamos hablando de que son dos personajes que antes de esa situación no tenían ningún vínculo con el tema, y que incluso después del el encuentro OVNI tampoco fue que sacaron réditos de esta situación, al contrario, se vuelve un lastre, digamos, llevar este tipo de situaciones a su vida diaria. Entonces creo que lo casual, por decirlo de alguna manera, y lo efímero del encuentro desde el punto de vista de cómo se presenta y que no se vuelva a presentar eventualmente más adelante, creo que efectivamente, concuerdo contigo, hace que el relato tenga uno tienda a ser como más empático con el relato y ponerse un poco más en el lugar de quienes relatan esta situación, y poder dar ese margen de credibilidad y de certeza a lo que realmente vivieron. Exacto. Básicamente nos identificamos más con el miedo, por así decirlo, con respecto a si en algún momento nos encontramos con uno de estos seres, ¿cierto? O sea, creo yo que por ahí podría ir también este tema. Vamos a seguir entonces, mi querido Nolosí, con el relato. Los hombres aterrorizados afirmaron que se sentaron en el automóvil durante 45 minutos, tratando de calmarse antes de intentar informar de avistamientos a los oficiales de la base de la Fuerza Aérea de Kessler. El ufólogo Philip Mantle dijo que el incidente es el encuentro cercano más singular jamás registrado. Alrededor de las 10:30, los dos llegaron al departamento del sheriff del condado de Jackson, Mississippi, donde proporcionaron un informe sobre lo sucedido y fueron interrogados por los oficiales. Después de unos 30 minutos de interrogatorio, el alguacil decidió dejar a los hombres solo en una habitación equipada con un micrófono oculto, para tratar de averiguar si estaban mintiendo o no. El alguacil supuso que si estaban mintiendo sería evidente de inmediato cuando los dos hablaran en privado, pero en cambio continuaron actuando increíblemente angustiados y nunca se desviaron de su fantástica historia. Esta llamada cinta secreta se había presentado al departamento del sheriff del condado de Jackson desde 1973. El audio grabado por el departamento del alguacil cuando los hombres informaron del incidente, obtenido por Sun Online, muestra que los hombres estaban muy angustiados por el presunto encuentro y nunca se traicionaron entre sí en su historia, incluso cuando los policías los dejaron solos y los grabaron en secreto. Los archivos de audio muestran que los dos hombres estaban diciendo la verdad. Bueno, mi querido Nolosí, acá nos encontramos también con una manera de proceder con respecto a este tipo de temas, de una manera bastante astuta, por decirlo de alguna forma, porque efectivamente creo yo que pudiesen llegar a este tipo de historia. Pasó con Travis Walton, en donde efectivamente la policía sospechó de que era una mentira y que estas personas del grupo habían atentado contra Travis. En este caso, si bien no se atentó, mejor dicho, una persona no fue abducida por un tiempo prolongado, sí puede levantar sospecha cuando una persona aparece con un relato tan extraño, ¿cierto? En este caso, haber visto este ser. Me parece una jugada muy, muy astuta, y creo yo que dejar este tipo de constancia o hacer este tipo de experimento con respecto a cuando se toma relato es bastante particular y bastante bueno, en el sentido de que se busca evitar contradicciones, se busca evitar desmentido, y más aún en momentos cuando el suceso ha ocurrido de manera con tan pocos minutos, por así decirlo. Me parece una muy buena jugada del detective, y por otra parte que ganas también de escuchar ese audio que actualmente debe existir, debe estar, digamos, todavía disponible. Yo no sé qué piensas tú con respecto a esto, no lo sé.
Efectivamente, y justamente sobre esto último que mencionas, el audio está disponible, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Yo doy la oportunidad de escucharlo cuando estuvimos haciendo el guión y la investigación para este capítulo, y es bastante interesante porque realmente puedes tú comprobar la desesperación que tienen los involucrados, o sea, una desesperación genuina completamente que se escucha en las palabras y en la interacción que sucede mientras los policías los dejan solo y donde ellos directamente ya se cuestionan en un inicio, en el audio. Ellos hablan, dicen, esto realmente pasó, esto realmente nos pasó de verdad, esto ocurrió, está pasando esto, realmente estamos enfrentados a esta realidad. Se nota una desesperación, sobre todo de Calvin, que es el más afectado. Lo vamos, insisto, a compartir, lo tenemos ahí en nuestro archivo, ya lo tenemos para poder compartirlo, y a pesar de que es un audio de no tan larga duración, se puede comprobar realmente que esta jugada, por decirlo de alguna manera, que el alguacil y los policías trataron de tenderle a esta pareja de amigos, realmente logró tener una profundidad mucho mayor el caso cuando los policías notaron que realmente se estaban enfrentando a un relato completamente fidedigno, y que las reacciones de este par de personas estaba siendo realmente genuina. Entonces me parece que dentro de la casuística, cuando se investiga a los involucrados, como lo que yo hablaba anteriormente respecto a la trascendencia que pueda tener una hipnosis, por ejemplo, o una regresión, por ejemplo, esto de que los involucrados estuvieran en un cuartel policial y fueran grabados, realmente tenemos poca información que haya ocurrido en otro tipo de caso de tipo OVNI, en donde los involucrados prácticamente a las horas después de tener el encuentro fueran grabados, y poder tener un respaldo que de alguna forma vaya dándole certeza a la veracidad del caso. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es uno de los casos que no solo tiene el componente del encuentro con humanoides, con lo desconocido o lo fantástico del relato en sí, de la descripción de los seres, como bien decías tú, acercándonos a seres que tienen esta apariencia criptozoológica, sino que también viene a completar esta otra mitad del caso, cuando encontramos este dato que no es menor, porque insisto, no tengo yo al menos recuerdo de que se tenga una grabación tan fidedigna ante autoridades con tan pocas horas de diferencia. Hay que mencionar, Yarriot, que al menos en las redes, tanto en Mercado Libre como en Amazon, podemos encontrar un par de libros relacionados a este caso. Tal vez uno de los más importantes es justamente el que escribió Calvin Parker. Los mencionamos en este caso para que la gente que quiera ahondar mucho más respecto a este caso tenga más información y pueda acceder a detalles que hacen que el caso sea uno de los considerados justamente más importantes y más verídicos dentro de la casuística OVNI, con encuentros con humanoides. Específicamente en este caso, si te fijas, no hemos ahondado, o no se aborda de manera tan sustancial al objeto como tal, sino a la aparición de estos seres que directamente le evitaron a este par de amigos que se encontraban en este muelle, y de esa misma forma fueron sacados de ese lugar y regresados al mismo sitio. Entonces creo que desde ese punto de vista, Yarriot, estamos frente a uno de los casos más importantes de la casuística ufológica norteamericana, en este caso, que cumple, insisto, con lo que decías tú y yo también en un inicio, con los requisitos, por decirlo de alguna manera, de lo que es el encuentro con humanoides clásico, sobre todo norteamericano, pero que no deja de ser uno de los clásicos, y que siempre es bueno volver a revisar, Yarriot. Exactamente, mi querido Norosí, y con esto ya estamos cerrando el capítulo de hoy. Agradecerle a todas las personas que se han mantenido firmes ahí al pie del cañón, escuchando nuestros programas, quienes nos están descubriendo hoy en día, aquellas personas que están interesándose por el fenómeno OVNI y han llegado por alguna u otra forma a nuestros capítulos de Nave Nodriza a través de Spotify o a través de YouTube. Sean todos bienvenidos. La nave nuevamente emprende el rumbo,
Y nada, invitarlos, vamos a estar ahí informando para esta revisión de documentales y series que vamos a estar haciendo con mi querido No Lo Sigue, así que atento ahí a la liga que vamos a estar subiendo. Por otra parte, eso va a ser por Twitch, ¿cierto, Jarret? Exactamente, va a ser a través de Twitch. Ahí les vamos a dar nosotros el link para que ustedes puedan participar. Más que participar, puedan ver, digamos, esos capítulos que van a ser ahí. Vamos a estar haciendo ahí fuerza ahí con nuestro querido No Lo Sigue. Por ahora, muchas gracias a todos nuestros podcast escuchas. Recuerden, amigos, que vamos a estar también subiendo materiales a través de nuestras plataformas Instagram, Twitter y Facebook. Así que por mi parte, mi querido No Lo Sigue, me despido hasta un próximo capítulo. Exactamente, Jarret, de sumar a esas plataformas TikTok, búsquenos como Nave Nodriza, así, tal cual. Vamos a seguir subiendo esas pequeñas cápsulas. De hecho, la próxima va a ser una pequeña introducción a lo que fue este caso que revisamos con Jarret hoy de Pascagoula, este encuentro con humanoides. Recordar que también tenemos nuestro canal de nuestra plataforma de Spotify, donde también ahí se están subiendo nuestros capítulos de manera continua. Así que, como siempre, Jarret, darle las gracias a la gente que nos sigue apoyando, a pesar de que estuvimos ahí con esta de la nave por estos meses, pero volvemos a mencionar eso. La nave va a tener estos capítulos mensuales. Entre medio de estos capítulos mensuales estaremos haciéndolo la revisión de documentales y películas, programas también, ¿por qué no? En Twitch vamos a echar a andar ahí nuestro canal de Twitch, a ponerlo ahí a trabajar intensamente, y también esperemos tener tiempo ahí con Jarret para hacer algún otro en vivo, uno que otro en vivo en Instagram, que también ahí tenemos mucha gente. Así que la nave está conectada por diversos lugares, así que ustedes nos pueden ubicar en todas aquellas redes sociales. Un abrazo para todos nuestros podcast escuchas, y como siempre nos despedimos diciendo que en Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.